Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra Cálculo 1, Matemática 1, Análisis Matemático 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Quiero mostrarles cómo resolver algunos de los ejercicios, algunos de los apartados del ejercicio 25. La propuesta dice, el enunciado les propone resolver las siguientes inecuaciones, expresar la solución mediante notación de conjuntos, en forma de intervalo o comunión de intervalos y representaron la recta numérica. ¿Sí? Los que elegí son x al cuadrado menos 4x mayor o igual que 5, x al cuadrado menos 9 menor que 0 y este polinomio que es una función racional, x más 2 dividido 5 menos x mayor que 0. Bueno, comencemos con el primero. Fíjense que x al cuadrado menos 4x mayor o igual que 5, necesitamos, para la propuesta que nosotros les damos, necesitamos que, primero tenemos un polinomio cuadrático. Necesitamos que de este lado de la desigualdad aparezca un 0. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es restar de ambos lados el 5, porque es la operación contraria a la suma de 5. Entonces nos encontramos con x al cuadrado menos 4x menos 5 mayor o igual que 5 menos 5. Si yo lo resuelvo, tengo la misma expresión, un polinomio, ¿sí?, de grado 2, y me queda finalmente mayor o igual que 0. Una de las alternativas, lo que voy a hacer es factorizar, ¿sí?, pensando tranquilamente que una de las herramientas que ustedes ya conocen es Bhaskara. Entonces lo que me van a encontrar es que al factorizar tengo x menos 5 por x más 1, ambos factores hacen que esto sea mayor o igual que 0. De otra manera, también lo que puedo decir es que la manera para que ambos factores, esta multiplicación me dé 0, exactamente 0, o este factor tiene que ser 0, o este factor tiene que ser 0. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Entonces, cuando x sea igual a 5 o x sea igual a menos 1, ¿sí? Mis raíces entonces son 5 y menos 1. ¿Qué son las raíces? Los valores que hacen que cuando yo los reemplace o por el 5 en ambos o menos 1 en ambos, lo que voy a encontrarme es con que alguno de los dos factores es igual a 0, con lo cual cualquier número multiplicado por 0 consigo el 0. ¿Con esto qué puedo hacer? Y bueno, podría pensar en armar una tablita, ¿sí?, pensando en todos los números reales, desde menos infinito a infinito, pero cortando en intervalos donde aparezca el menos 1 y el 5. ¿Qué hago con eso? Fíjense que pensé de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 5 y de 5 a infinito. Luego, ¿qué pongo en la tablita? El factor x menos 5, luego voy a poner el factor x más 1, ¿sí? Pero vamos despacito. Si yo tomo un valor cualquiera en este intervalo, el que quieran, se me ocurre el menos 10, y lo reemplazo en este factor, menos 10 menos 5, tengo un menos 15. Eso significa que acá tengo un resultado negativo, ¿sí? Podría probar con cualquier valor el que se me ocurra, siempre y cuando esté antes del menos, sea más chiquito que el menos 1, ¿sí? Antes pensando en de izquierda a derecha. Si pienso en el intervalo de menos 1 a 5, uno fácil, el 0. Cuando digo 0 menos 5 es negativo, ¿sí? Y así con el 1, el 2, el 3, el 4, un número con coma, un número decimal, un número racional, irracional, ¿sí?, siempre y cuando esté comprendido en este intervalo. Pero el resultado de este factor dijimos que era negativo. Por eso lo simbolizo con un menos. Si pienso en el que quieran, en este intervalo del 5 al infinito, el 10, el 20, el 1 millón, el que ustedes quieran, siempre que yo este valor sea más grande que el 5, cuando le reste 5, no importa, siempre va a dar positivo, ¿sí? Hasta ahí busqué qué valor toma, ¿sí?, si positivo o negativo en cada uno de estos intervalos.
paso ahora a contarles qué pasa con el factor x más 1. Bien, si tomo un valor en el intervalo de menos infinito a menos 1 y lo reemplazo en este binomio, ¿sí? Un número negativo más 1 me va a quedar negativo. Si en cambio tomo un valor entre menos 1 y 5, cualquier número real, o lo vuelvo a repetir, puede ser para más fácil un 0. 0 más 1 me va a dar positivo, ¿sí? Y así si sigo un número, fíjese que cualquier valor que le quiera dar de 5 a infinito, también me va a dar positivo, ¿sí? Hasta ahí lo único que hice fue buscar posibles positivos o negativos, ¿sí? Para cada uno de estos factores. ¿Cómo termino este cálculo? Bueno, yo sé que tenía que multiplicar. Entonces lo que puedo hacer ahora es pensar en esta multiplicación, pero no con números, sino con los signos, ¿sí? Menos por menos es más. Menos por más es menos. Más por más es más. Otra manera de decir lo mismo es mismo signo, al multiplicarse dos veces me va a quedar en positivo, al multiplicar mismo signo, multiplicar dos veces me va a quedar positivo, y signos contrarios al multiplicar dos veces me va a quedar negativo. Esa es otra alternativa. ¿Qué estamos diciendo? Yo quería que esta desigualdad o inecuación me quedara mayor o igual que cero, o sea, positiva. ¿Dónde lo consigo? En este intervalo o en este intervalo, ¿sí? Entonces, los intervalos que hacen que al multiplicar estos dos factores la expresión obtenga un valor mayor que cero o positivo, se cumple, dijimos, que entre menos infinito y menos 1 o entre 5 e infinito. Eso se escribe así, como está acá. Entonces, hasta ahí consigo mayor que cero, pero yo quería que fuera mayor o igual. Entonces, para que sea mayor o igual, yo necesitaría que, acá hay un error, o sea de menos infinito a menos 1 o de 5 a infinito, acá hay un error, acá también tendría que ir un corchete, ¿sí? Ahora me estoy dando cuenta de eso, ahora lo corregimos. Entonces la respuesta correcta es de menos infinito hasta el 1 incluido o del 5 hasta el infinito incluido. Vamos a representar esa solución en la recta numérica. Primero dibujo una recta donde pueda saber que queda incluido el menos 1 y el 5, más grande si es posible, pero no más chica. Pinto desde el menos infinito hasta el 1 incluido, acá va una llave, un corchete, ahora lo corrijo, y luego lo que hago es pintar del 5 al infinito también, ¿sí? Mi solución está o en este intervalo o en este intervalo, y ahí quedó representado mi solución en la recta numérica, ¿sí? Esos son los que hacen válida la inecuación o desigualdad, como le quieran decir. Vamos a otro ejemplo. En este caso tengo un polinomio de grado 2, donde tengo que buscar que estos valores, qué valores van a representar, puedo utilizar para la x para que al restar con el 9 el resultado quede menor que 0, ¿sí? Ya tengo un paso avanzado porque ya tengo el 0 de uno de los dos lados de la inecuación. Quiere decir que puedo usar Bhaskara y me dice que las raíces son 3 y menos 3. Tomo nuevamente, voy a hacer la recta, la tabla, desde menos infinito a infinito, ¿sí? Cortando en las raíces. Así que me queda menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a infinito. Nuevamente pienso en el factor x menos 3, pienso en un valor cualquiera que esté en este intervalo, lo reemplazo y me da resultado negativo. Un valor cualquiera entre en este intervalo, lo reemplazo y me da un resultado negativo, pero no sucede lo mismo de un valor cualquiera en este intervalo, reemplazándolo en este factor, me queda positivo. Hago lo mismo para el factor x más 3. Si tomo un valor el que se me ocurra de acá, de este intervalo, el resultado es negativo. Si busco de acá, el resultado es positivo y lo mismo sucede acá.
como pensaba en una multiplicación, multiplico los signos. Dos signos iguales, resultado positivo. Dos signos distintos, resultado negativo. Dos signos iguales, resultado positivo. Yo necesitaba que, ¿qué intervalos hacían que esta multiplicación me diera negativa o menor que 0? Quiere decir que el intervalo que me sirve es del menos 3 al 3. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. No pienso en corchetes porque estoy buscando que no se incluya el 0. ¿Sí? Si no, volvería a refinar y a rediseñar, a ver, fijando menos extremos, a ver cuáles, en qué extremo esto sí exactamente hace 0. Para representar en la recta numérica, nuevamente, fíjense que tuve que ampliar la recta numérica para que quedara incluido el menos 3 y el 3. Y pinto, ¿sí?, ese intervalo. Eso es lo que tengo que hacer para poder mostrar la solución en una recta numérica. ¿Sí? Último ejemplo que les di. Les decía de hacer una división. Como deben sospechar, en vez de estar multiplicando signos, lo que voy a tener que hacer es de alguna manera dividir signos, nada más. Con la salvedad de que fíjense que sí o sí el 5 no va a poder estar en la solución, porque si no tengo que hacer división por 0, ¿sí? Y no sabemos que no está definida la división por 0. Entonces, ya tengo expresado el factor x más 2 y tengo expresado el factor 5 menos x, ¿sí? Ya sé que mis raíces son menos 2 y 5. La del 5 ya se los conté porque 5 menos 5 me va a dar 0. Y la del menos 2, ¿qué estoy diciendo? Menos 2 más 2 me va a dar 0. ¿Sí? Y al hacer una división necesito que este sea igual a... ¿En qué momento este va a ser 0? ¿Sí? Entonces armo una tablita de menos infinito a infinito, cortando en las raíces. Escribo el factor, cualquiera de los dos factores, porque en realidad no hay problema con el orden. X más 2, si busco un valor en este intervalo me va a dar negativo, si busco un valor en este intervalo ya me va a dar positivo. Lo mismo sucede acá. ¿Sí? Si pienso en el 5 menos x, cuidado, busco un valor negativo, va a ser un número negativo cualquiera antes del menos 2. ¿Sí? Esta cuenta me va a dar positivo. Por ejemplo, pienso en un menos 10. 5 menos 10 va a ser un 15, entonces es positivo. Si pienso en valores dentro del intervalo entre menos 2 y 5 me va a quedar positivo. Y si pienso en valores de 5 más grandes que el 5, fíjense que esta resta, si fuera un 10, 5 menos 10, me va a empezar a quedar negativo los resultados, ¿sí? Digo números enteros, perdón, porque es más rápido, pero en realidad pueden pensar en números decimales, irracionales, como los quieran, ¿sí? Ahora, me falta, para terminar los últimos pasitos, me falta pensar en qué signo va a adoptar esta división. Signos contrarios dijimos que era negativo, signos iguales iba a dar positivo, signos distintos me iba a dar negativo. Y yo quería buscar qué intervalo hacía que esta inecuación fuera mayor que 0. Entonces el que me sirve es este intervalo de menos 2 a 5. Cuidado que nunca, en este caso, nunca va a poder haber un corchete en el 5, ¿sí? Porque haría que esta división sea exactamente igual a 0 en algún momento. Bueno, es lo que les dije recién y lo voy a graficar, ¿sí? Recta numérica y tengo que pintar únicamente desde el menos 2 hasta el 5 sin incluir ninguno de los dos, ¿sí? Entonces esa es mi solución. Espero que les haya servido la explicación y nos encontraremos en un próximo video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal.